Vamos a aprovechar para aprovechar esta palabra que queremos dar. Quiero que lean conmigo en Números 33, 19. Ahorita vamos a dar una... Hola, gracias. Gracias, mía. Estamos llevando una secuencia en la palabra de Dios. Hemos tomado la secuencia de estudiar y hemos estado estudiando las jornadas del pueblo de Israel, que son una sombra, un ejemplo para nosotros como iglesia, o son ejemplos, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos Números 33, 19, que dice de esta manera. Números 33, 19. A ver. Abraham, ya está. Dice, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Perez. Bueno, yo digo Perez porque veo que no tiene acento ahí, si no diría Pérez, como hemos dicho. Bueno, entonces, estamos en la jornada número 16, ¿estamos de acuerdo? Y hemos hablado desde cuando iniciamos, pusimos las bases, y uno de los capítulos del Nuevo Testamento que usamos para enseñar las jornadas es el 1 Corintios capítulo 10, donde dice que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y Pablo en ese capítulo 10, él muestra cómo todo lo que hizo el pueblo de Israel. Él en resumen habla todo lo que pasó con el pueblo de Israel allá cuando salió de Egipto. Y desde la primera estación donde ellos estaban era Ramesés, y ese lugar en Ramesés es Egipto, es el mundo, y eso tipifica que así estábamos todos nosotros los humanos, las personas antes de venir. De hecho, nosotros los cristianos estábamos en ese lugar. Todos inevitablemente no podemos escapar del mundo, todos llegamos a estar en el mundo. Entonces hemos venido desarrollando y en esta jornada número 16, porque son 42 jornadas, y en esta jornada número 16 de Rimón Perez, voy a dar la segunda parte de esta jornada. Pero si se recuerdan, en la jornada número 15, que es la jornada de Ritma, y ahí vimos que el pueblo de Israel no había aprendido, porque todos tenemos que aprender. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que aún el Señor Jesús aprendió la obediencia. Entonces, todo lo que Dios quiere de nosotros es un aprendizaje, una enseñanza. Entonces, Dios los traía ya acá, hasta acá, son 16 jornadas, y ellos no habían aprendido. Dios los trajo ya en 16 jornadas, y en esas 16 jornadas Él hizo milagros, Él mostró su poder, Él les asistió con alimentos, Él les dio provisión, y ni aún así ellos aprendieron a confiar en Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida ahora aplicando a nosotros es para que aprendamos nosotros a confiar en Dios. No es fácil, pero se aprende. No es fácil decir yo estoy en paz, estoy confiado. No, es algo que se aprende. Por eso todas las cosas nos ayudan a nosotros a aprender a confiar en Dios. Y es lo que no hizo el pueblo de Dios. Entonces, esta lección es para enseñarnos a nosotros una verdad espiritual. Porque nosotros somos el Israel espiritual. Y esas circunstancias, y muchas circunstancias fueron adversas, esa historia de las jornadas de ese pueblo sirve para que nosotros entendamos que en nuestra caminata nosotros no hemos sido fieles a Dios, ni hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Y de verdad que sí pasa, hermano, porque cuando estamos en una situación, las personas o los mismos hermanos dicen, confía en Dios, espera en Dios,
créele a Dios y decimos, pues sí, ¿no? Pero nuestra confianza no es total. Siempre, a lo mejor, me atrevo a decir que confiamos a medias, ¿no? Cuando Dios dice, espera, vas a ver mi poder, y nosotros somos como Pedro, vamos caminando sobre las aguas, y a la mitad dudamos, y nos absorbe el mundo, o nos inquieta el mundo. Y Dios, por eso yo quiero que vean ustedes de que llegamos a la iglesia, y sí, Dios nos da la fe objetiva, porque la fe es Cristo, ya la tenemos, pero falta la fe subjetiva. Es una fe que se aumenta, es una fe que crece en nosotros, y eso se aprende. Por eso todas las cosas que pasan con nosotros, los problemas, las circunstancias negativas, todo nos ayuda a aprender a confiar en Dios. Amén. Por eso, ¿se acuerdan que les dije de la paciencia? La paciencia uno lo aprende cuando usted va a una dependencia pública y no lo atienden, está esperando, y usted está desesperado, y a veces uno quiere ir a llenar el buzón de quejas, ¿no? Buzón de quejas, uno quiere ir y decir, ¿por qué no atienden, no? Apenas tomaron un video a una persona que estaba ahí chateando por su celular y no estaba atendiendo a la gente. Pero nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pelear con esas personas? ¿Llenar el buzón de sugerencias, de quejas? No, mire, nuestra mentalidad debe de cambiar. Es una oportunidad de ejercitar la paciencia. Pero nosotros no. Se nos olvida quiénes somos, y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Amén. El poner en duda el poder de Dios, eso hace que Dios no se agrade de nosotros. Pareciera que hasta aquí todas estas experiencias no le han ayudado al pueblo, y quiere decir que no nos han ayudado a muchos de nosotros los cristianos, porque no dependemos totalmente de Dios, no dependemos el 100% de Dios. En la jornada de Ritma, Jehová Dios, a través de Moisés, Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra, y decíamos que eran 12. Pero ahí leemos ahí en Números 14 que 10 de ellos trajeron un mal reporte. Cuando regresaron para informar al pueblo, ellos dieron un mal reporte, porque ellos solamente vieron cosas negativas. ¿Qué vieron ahí? Gigantes, mucho pueblo, tierra que traga a sus habitantes, ¿no? Eso es lo que vieron. Y no quiere decir que no habían esas cosas. No quiere decir que Caleb y Josué no vieron eso. Sí vieron, pero ellos, su confianza estaba en Dios. Entonces cuando vienen, vemos las circunstancias, o sea que a nosotros los cristianos van a haber problemas, van a haber enfermedades, van a haber situaciones, pero acuérdense que eso nos ayuda para aprender a confiar en Dios. Amén. Porque si no hay esas cosas, no confiamos en Dios. Vamos a pensar que, no va a haber aflicción en nuestra vida, y ¿qué aprendemos? Amén. Es por eso que muchos papás dicen, o se les aconseja a los papás que no le den todo a sus hijos, porque eso los malacostumbra, y crecen siendo personas irresponsables. Por eso dice que no se le tiene que dar todo, dar lo que necesitan, no lo que ellos quieren. Amén. Entonces, en esa tierra de Canaán fluía leche y miel. Y 10 de ellos les decía que llegaron con un mal reporte, le entregaron un mal reporte a la congregación de los hijos de Israel. No obstante, habían 2 de ellos que eran diferentes. Ahí estaba el ímpetu de Caleb, ahí estaba la salvación, que es Josué, y ellos aprendieron a confiar en Dios. Ellos creían que los gigantes que habitaban en la tierra de Canaán eran pan comido al lado de Jehová, varón de guerra. Dice el Señor Jesús en los evangelios, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pero se trata de aprender a confiar en Él. Cuando yo sueño y yo veo
ese día, cuando nosotros aprendemos a confiar totalmente en Dios. Ya confiamos, pero muy poco, a medias. Pero se aprende, no se desanime, se aprende. Por eso cada situación nos ayuda a nosotros a aprender a confiar en Dios. Notemos que Dios trató muy duro con el pueblo de Israel. Dios les dio la ley y bajo esa ley los trató muy duro. Y ya leímos que los hijos de Israel, dice la Biblia, que habían tentado 10 veces a Dios. Ya habían tentado 10 veces a Dios. Tentar a Dios es desconfiar de Él y poner en duda su poder. Cuando dice que me tentaron 10 veces, está diciendo que ya 10 veces, o sea, le habían puesto, desconfiaban de Él, ponían en duda su poder. Gracias a Dios que en el mensaje pasado, que ya les entregué una primera parte, hablamos de Rimón Pérez. Con esta jornada nosotros nos dimos cuenta que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. O sea que no podemos decir confiamos en Él y que no confiamos. Aquí nos muestra claramente que el pueblo de Israel pecó. ¿Y en qué manera pecaron ellos? El desconfiar, el no creer en el poder de Dios. El rebelarse contra Dios. Y dice que eso hizo que Dios se sintiera con ellos. Cuando hablo de sentir es de ofender, de enojarse, de estar enfadado y aún triste. Eso es, ¿se acuerdan que, bueno, ustedes saben que yo estoy bien sentido contigo? Así dicen las personas, estoy muy sentido. Quiere decir que estaba muy enojado, ofendido, enfadado, triste, ¿no? Dios vino a estar en esa situación porque algunos creen que Dios no se siente, no se enfada, no se ofende, no se pone triste, no se enoja. Algunos creen que Él no se siente, pero debemos saber que cuando nosotros dudamos, cuando nosotros desconfiamos de Dios, porque eso es oponernos a su palabra, es ser desobedientes, Él se siente con nosotros. En el Nuevo Testamento tenemos un versículo que dice que contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos. Contristamos, se pone triste. Fíjense, hermano, cómo Dios trató con ellos, con el pueblo de Israel. Ellos no tenían el privilegio de tener al Dios como el Espíritu dentro de ellos. Pero sí el Espíritu de Dios venía sobre de ellos. Y cuando ellos pecaban, en este caso cuando se rebelaron, ellos dice que Dios se apartó de ellos, con ellos. Se apartó con ellos. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo, porque nuestro pecado hace que Dios se aparte de nosotros. Entonces, Él se fue de ellos. Y ahora con nosotros del Nuevo Testamento, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Gracias a Dios porque Él no se va, pero sí lo ponemos triste. Cuando pecamos nosotros, el Dios que es el Espíritu que está dentro de nosotros, se pone triste. Por eso dice Pablo, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Algunos dirán, pero no, Dios dice que debemos de perdonar 70 veces 7. Eso es distinto, perdonar y no sentirse es diferente, ¿no? Es distinto porque Dios se enfada por causa de la incredulidad de las personas. Porque no fue ni una, ni dos, ni 3 veces. ¿Cuántas veces tentaron al Señor? 10 veces. Por ejemplo, usted ¿cuántas veces tolera a sus hijos? Usted como padre, como papá, mamá, ¿cuántas veces? Usted le dice a sus hijos que hagan cierta cosa y no lo hacen. Usted se la pasa a la primera, a la segunda, a la tercera. Bueno, ustedes son tan perfectos que no dicen nada, pero vamos a ver
Como hijos, ¿cuántas veces nos toleraron nuestros padres? Muchas. Pero ¿cuánto le llegó el castigo? ¿No? Que no hay 3 nada más, los papás toleran 3. Ya vas 1, 2, te voy contando. Y 3, corrección. ¿No? Ayer les íbamos a hacer un juego a las mamás, pero ya no me dieron oportunidad. Y vamos a ver quién tenía mejor puntería con la chancla voladora. Es que ayer fue de mujeres, reunión, celebramos, festejamos y a ver quién tenía mejor. Hoy ya no se usa tanto la chancla como antes, ¿no? O no sé, pero antes se usaba la chancla, ¿no? Y 2, 3. Pero se dan cuenta que como papás nos enfadamos, nos enojamos cuando los hijos no obedecen, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si usted le dice a su hijo, hijo, ve a la tienda a comprarme algo, y él está ahí en su celular o en su juego, ahí está, y no va en el momento que usted quiere, ¿qué pasa? ¿Qué hace usted? ¿Se enoja o está bien tranquilo? Ah, qué bonito mi hijo. ¿Verdad que se enojan, sí o no? Toño Rojas no se enoja, ¿no? Claro que sí. Pregúntele a Mateito. Sí, claro que sí. Ve y hace esto y no va, entonces usted se enfada. Lo mismo nuestro Dios. Él se enfada. Él dice que Él se enfadó con el pueblo porque el pueblo lo irritó. Entonces, hermanos, aquí vemos que si algo le enfada a Dios es que nosotros los cristianos no le obedezcamos y que dudemos de su palabra, que dudemos de sus mandamientos. Pero en cambio Él se goza cuando nosotros, sus hijos, le creemos y somos obedientes. En 1 Samuel, ¿se acuerdan que Saúl también pecó? Y dice 1 Samuel 15:22, dice que Dios le agrada más la obediencia y el prestar atención a sus palabras. Y es lo que el pueblo no hizo. Por eso él estaba irritado, estaba enfadado con ellos. Hermanos, creer en Dios es indispensable para la vida cristiana. Se aprende. O sea, ya tienes la fe objetiva, es Cristo, ya la tienes. ¿Se acuerdan que Jesús siempre le decía a los discípulos, hombres de poca fe? Estaba hablando de la fe subjetiva que tiene que crecer en nosotros. Cuando llegamos, Dios nos dio la fe, creímos, sin ninguna situación externa, creímos, y esa es la fe objetiva. Pero para continuar necesitamos, como dice el apóstol Pablo, porque dice que somos por fe y para fe. Por fe y para fe. Necesitamos el por fe, y eso ya Dios lo dio a nosotros, pero el para fe es para vivir, porque el justo por la fe vivirá. Entonces necesitamos que esa fe se aumente, crezca en nosotros. ¿Y cómo es que recibimos esa fe? El escuchar, prestar atención a la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces eso que uno va adquiriendo, que uno va aprendiendo. Por eso todas las cosas que nos pasan, ¿qué tenemos que hacer? La calma. Y es lo que no hemos aprendido. Nos quejamos, decimos que por qué, y lo otro, estamos ahí, hermano, peleando. Pero nosotros tenemos que saber que la fe es la que nos ayuda a que nosotros estemos calmados, porque quiere decir que estamos confiando en Dios. Quiero leer con ustedes Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Dice Hebreos 11:1. Es pues, diga conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense lo que es la fe. La certeza de lo que se espera. Estamos esperando, tenemos esa certeza. No hay incertidumbre, hay certeza, estamos esperando. Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. La convicción de lo que no se ve. No ves la respuesta, pero tienes esa convicción que en el momento del Señor, es más, ya está, solamente que Dios tiene su tiempo. Versículo 6, de ahí mismo de Hebreos 11. Leamos todos juntos.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Por la fe. Por fe. Porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, es necesario que los que se acercan a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros muchas veces somos muy descuidados, así como el pueblo de Israel. Por eso estamos tocando esta palabra, porque dice Pablo que escribió para nuestra enseñanza. El pueblo de Israel, ellos también eran muy descuidados, no prestaban atención a lo que Dios dice. Ellos creían que Dios no tenía sentimientos, pero el Dios que nosotros tenemos, el Dios en el cual nosotros creemos, tiene sentimientos. Así como Él se alegra, se goza, se emociona, se compadece, Él también se pone triste, aún se enoja y aún dice la Biblia que es celoso. Volviendo al ejemplo que les ponía de usted con su hijo. ¿Verdad que a las 3 usted le tiene que dar castigo? Porque si no le da castigo, también la Biblia dice que eso no es correcto, porque va a criar, o más bien no va a ser una persona de bien en su camino cuando crezca. Entonces nosotros, hermano, es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, y Él quiere decir que si nosotros también no le creemos, no somos obedientes y no le prestamos, también Dios nos castiga. Leamos Hebreos 12, 5 al 6, porque hay quienes no conocen a Dios de esta manera, al Dios que castiga, al Dios que disciplina. Dice Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 al 6, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Miren, muchos de nosotros, para venir a ser cristianos o para venir a formar parte de la iglesia de Dios, Dios tuvo que castigar, azotarnos, porque no queríamos por las buenas, ¿no? Y ya muchos al borde de la muerte dicen, o con muchos problemas dicen: necesito de Dios. Pero ya cuando vamos en nuestra caminata, también dice la Biblia que Dios disciplina. ¿De qué manera? ¿Por qué nos disciplina? Por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, el no prestar atención a su palabra. Leamos, vamos a ir a Números 13, del 1 al 3, vamos a estar completando esta palabra de la jornada de Rimón Pérez. Dice Números 13, del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Noten que ¿quién está enviando? Jehová Dios. Primero habló a Moisés, ¿no? Entonces el que está enviando es Moisés, pero el que le dijo fue Jehová. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a brincar hasta los versículos 25 al 29. 25 al 29, ahí mismo de Números 13. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la
que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. En Deuteronomio dice que son gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Aquí vemos que fue Jehová Dios el que envió a los 12 espías por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que reconocieran la tierra. Pero ya les dije que 10 de ellos al regresar hablaron mal de la tierra delante de toda la congregación. Aplicando esta figura a nuestra realidad, aquí es hablar mal de Cristo, porque la tierra es Cristo. Hermano, yo he conocido a gente, y que Dios nos ayude a nosotros no hacerlo, pero yo he conocido a gente que un tiempo fue cristiano y se sale, se retira de la iglesia o deja o vuelve al mundo y empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los hermanos. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban hablando mal de Cristo. Aquí ellos pecaron. Entonces le decía cuál era el pecado de ellos: su rebeldía, su incredulidad, su desconfianza, porque ellos pusieron en duda el poder de Dios. Por eso pecamos nosotros cuando dudamos de Dios. Dudamos de Dios. Por eso Jesús dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, si tan solo tuvieras. Pero hermano, a veces nosotros pecamos con Dios cuando no creemos, y eso lo irrita a Él. Ese desconfiar, esa incredulidad trae consecuencias terribles a nuestra vida. ¿Se acuerdan que el otro día les leía de Cantares? También les leía de las 5 vírgenes insensatas. Ellas en vida no pusieron atención a las palabras de Dios y no acumularon aceite cuando debían. Ellas quisieron comprar aceite después, pero era demasiado tarde. Les leo otra vez Cantares, de los Cantares, capítulo 5, versículos 2 al 7. Cantares 5, 2 al 7 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Está hablando la sulamita, la mujer aquí está hablando, y es la iglesia, pues. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? O sea que ella no quiso abrirle. Y luego dice el 4, mi amado metió su mano por la ventanilla, él quería entrar, ¿no? Y dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y ahora dice, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, pero corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Entonces está diciendo que ella sí le abrió, sabía que él estaba hablando, su amado, y ella no le quiso abrir, porque ella, según ya se había quitado la ropa, ya se había lavado los pies, pero finalmente dijo, bueno, le voy a abrir porque es mi amado. Pero cuando ella abrió, él ya se había ido. Por eso la Biblia dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Les hablaba de las 5 vírgenes insensatas. Cuando ellas regresaron después de ir a comprar aceite, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y dice que la puerta se cerró y ellas no pudieron entrar a las bodas. Hermano, esto es bien importante porque nosotros no somos
gente ordenada, gente respetuosa. Quizás muchos de nosotros somos respetuosos y somos obedientes, por ejemplo, a nuestros jefes, a nuestros patrones terrenales. Ahí con ellos somos puntuales, comprometidos, porque sabemos que nos pagan. Pero con Dios muchas veces no. Con Dios muchas veces no. A lo mejor usted en su trabajo es muy responsable y lo premian porque usted asiste puntualmente, le dan bonos extra, no sé. Pero a veces con Dios, como pensamos que Él es, Dios misericordioso, Dios de amor, no pasa nada. Recuerden, Él se enoja. Él se enoja, Él se irrita. Así como usted. Cuando sus hijos le desobedecen, usted también se irrita, se enoja, se enfada con ellos. Amén. Entonces, hermano, debemos entender que muchas veces hacemos las cosas de Dios, lo que Él dice cuando nosotros queremos y si tenemos tiempo, y eso no es correcto. Tenemos a un Dios que Él dice que prestemos atención a su palabra, que le creamos y que le obedezcamos. Entonces Dios nos manda a nosotros a creer en su palabra, a obedecer su palabra, que cuando Él nos llame digamos, aquí estoy Señor, yo iré, yo lo haré, te obedeceré. Aquí estoy dispuesto. Pero muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué yo? Luego. Y dice Números 14 del 1 al 4, o del 1 nada más. Dice, los hijos de Israel se rebelaron contra Dios y no quisieron subir a conquistar la tierra porque Él les dijo, vayan. Después que regresaron los 12 espías, ahora Dios dice, suban a conquistar la tierra. Y dice que los hijos de Israel no quisieron subir a conquistar la tierra. Ellos mejor querían regresar a Egipto. Toda esa actitud de rebeldía del pueblo de Israel irritó a Dios, ya les dije que 10 veces. Y debido a su incredulidad, el Señor los dijo que iba a herirlos, a destruirlos. De hecho, Dios castigó con muerte a los 10 espías que hablaron mal de la tierra. Pero dice que Caleb y Josué, en Caleb hubo espíritu de ímpetu. Ellos eran obedientes, ellos tenían fe y ellos le creyeron a Dios, ellos estaban dispuestos a ir porque creían en un Dios. Dice ahí mismo en Números 14, 17 al 23, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, porque aquí vamos a ver que Moisés intercede por el pueblo. Dice el 17 al 23. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Te das cuenta que la actitud de nosotros también afecta a nuestros hijos? Pero tenemos que prestar atención porque a veces nosotros pensamos que no pasa nada. Porque tenemos un Dios lleno de amor. Él no haría eso, Él sí lo hace cuando se enoja. ¿Qué no dice la Biblia que cuando se enoja aún tiembla la tierra? Entonces, hermanos, vemos que aquí Moisés estaba intercediendo. Dice el 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, ya lo he perdonado. O sea, sí perdona, pero se enoja de lo que nosotros, pero sí perdona, dice. Versículo 21, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pues está hablando de que lo que viene ahorita en este fin del tiempo es la manifestación del reino. Y el reino es la tierra, es Cristo. Si nosotros ahorita no
no le creemos a Dios, no lo respetamos, no somos obedientes a su palabra, porque Él solamente quiere que le obedezcamos con lo que Él pide. Pero Él no es que hagamos nosotros las cosas, sino que Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Ustedes, hay videos ahí en YouTube, en Facebook, y hay un video que me gustó que dice que, y dice la Biblia pues, pero nomás hicieron como una película, y dice que en un momento cuando Dios iba a pelear con esos pueblos que eran grandes, que eran gigantes, eran numerosas, las personas, ¿no? El ejército de esos pueblos, dice que entró el pueblo de Israel a la guerra, pero dice que Jehová mismo descendió, y dice que son más las personas que Él mató que el ejército de los hijos de Israel. O sea, Dios es el que pelea por nosotros, pero no hay mucha confianza, no hay mucha fe en nosotros. Entonces aquí vemos que Moisés intercedió por el pueblo y Dios perdonó al pueblo, pero su pecado trajo graves consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? No ver tan siquiera ver la tierra. No ver la tierra, ellos no vieron la tierra, ni mucho menos entraron a la tierra. Porque ellos quisieron subir a conquistar la tierra cuando ellos querían. De hecho, cuando Dios castigó a los 10 espías, y dice que ellos quisieron, pero Dios dice, ya no es momento. Y eso es muy importante notarlo. Porque no es cuando usted dice, sino cuando Dios dice. Por eso tenemos que prestar atención a su palabra. Y eso, si nosotros somos obedientes, le creemos a su palabra, le agradamos a Él. No necesitamos hacer más cosas, más que creerle, respetarlo y ser obediente. Nada más. Leamos versículos 40 al 45 de ese mismo capítulo de Números 14. Números 14, 40 al 45 dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte. Es cuando ahora ellos quisieron. Y Moisés les dijo, no suban. Jehová ya no va a ir con ustedes. Él ya no va a ir con ustedes. Y dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis. Hermano, algunos me han dicho, hermano, ¿cómo ve usted esto? ¿Puedo hacerlo? Y les digo, ¿qué siente usted en su espíritu? ¿Tiene paz? No, pues ¿qué cree que no lo hago? Y después me entero que lo siguen haciendo. O sea, no estás prestando, y hay consecuencias. Hay consecuencias. Y dice, ¿en cuál vamos? 42, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita, el cananeo, están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento, y descendieron el Amalecita, el cananeo, que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Hermano, hay consecuencias. Por eso, si Dios dice, no hagas esto, ¿qué tenemos que hacer? No hacerlo, pero como que cuando dice no, es cuando más queremos hacer. Por eso, cuando usted escucha el no, tiene que prestar atención, porque es que usted no lo puede hacer, pero el que puede pelear por usted es Cristo. Amén. Por eso, Dios nos provee muchas herramientas de cómo entender esto, o muchas formas de cómo podemos nosotros vencer. Porque cuando nos dice no, es cuando más, porque se levantan las pasiones, las concupiscencias en nosotros. Dice ahí una frase, sin embargo ellos se obstinaron en subir. Aquí la palabra obstinación se refiere a la persistencia en una actitud o comportamiento erróneo, especialmente cuando ya se ha sido advertido, porque le dijo Moisés, no suban, ya no es el momento. Ellos debieron, hemos pecado, mejor esperemos.
¿Y qué hicieron ellos? No subamos. Ya no era el momento de que subieran, porque si lo hacían iban a caer a espadas por manos de la amalecita, del cananeo, porque Jehová no iba con ellos. En las jornadas anteriores, ellos ganaban las batallas porque Jehová Dios estaba y peleaba por ellos. Pero aquí el pueblo fue arrogante, eso es obstinación y orgullo. Es que yo puedo. Sí oré a Dios, pero yo puedo hacerlo. Sí oré a Dios, pero no pasa nada. Ya me dijeron que no puedo hacerlo. O no tengo paz para hacerlo, pero lo voy a hacer de todas maneras. Yo puedo. Eso es obstinación. Porque el pueblo aquí fue arrogante y orgulloso. Y ahora sí quisieron subir. Por eso les decía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños, adolescentes, los papás nos decían, ve? Y uno, luego, más al ratito, ahorita. Y los papás decían, ahorita es ahorita, ¿no? ¿Y qué merece? Muchos de nosotros los que somos ya de más de 40 años para atrás, o más, que tenemos más de 40 años, ¿cómo fue nuestra vida con nuestros padres? O sea, disciplinado. O sea, si nosotros no queríamos, ahorita ya no. Ya sé, muchos papás dicen, te voy a corregir, te voy a pegar. Y muchos hijos dicen, siempre dicen lo mismo y no lo haces. No. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dios sí corrige. Cualquier pecado en nosotros hay consecuencias graves. Por eso, hermano, no tentemos a Dios. Porque podemos decir, lo hice y no pasó nada. No lo tientes. Hermano, tengamos cuidado porque Él si dice algo, lo va a hacer. Él no es como nosotros. Amén. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes se den cuenta que con Dios, en otras palabras, no se juega. Porque no es cuando uno quiere, es cuando Él dice, cuando Él manda a que lo hagamos. ¿Por qué? Y yo me puse a decir, pero ¿por qué no? No sé cuánto tiempo pasó de que Él les dijo que subieran y no quisieron y luego quisieron. Y dije, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Él no, si Él, como dice, misericordioso, lento para la ira, ¿por qué no aguantó Dios? ¿Por qué no toleró? Miren, en las cosas de Dios, todo está cronometrado. Está cronometrado. ¿Sí me entiende cuando digo eso? Cronometrado. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, de básquetbol, hay un tiempo. Llevan el cronómetro y van basándose en ese tiempo. Sobre todo en el fútbol no se ve tanto, pero más bien en el básquetbol. Bueno, en el fútbol recompensan el tiempo. Si se perdió 5 minutos, en vez de que termine el partido 45 minutos, sube a 50. En el básquetbol no, en el profesional no. Cada vez que la pelota sale, se va afuera, se para el tiempo. Hay una falta, se para el tiempo. ¿Y cuándo es que reanudan el juego? Cuando el árbitro pita, cuando el árbitro dice. Antes no pueden. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Por eso tenemos que ver que Dios tiene, por eso cuando Él dice hay que hacerlo. Y cuando Él dice que no, mire, hay un dicho que se usa. Cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Se han escuchado eso? Cuando no te toca, aunque te pongas. Porque hay un tiempo. ¿Se han visto videos de que ahí está un hombre ahí parado? Ahí en la calle, ahí esperando el camión, no sé. Y en un momento se aparta y viene un carro y se lleva todo la señal que estaba ahí. ¿Se han visto todo eso? Entonces entendí que cuando Dios dijo, era el momento. Porque Él arregla todas las circunstancias. A lo mejor los amalecitas del caneo estaban dormidos, no sé, estaban
ahí paseando, no sé, y era el momento de ir a conquistar. Pero ya cuando ellos quisieron, ya no, ellos estaban despiertos, estaban ahí listos para la batalla. Por eso hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tiene lógica todos esos dichos, esos refranes. Y nosotros lo usamos, pero ¿por qué con Dios no? ¿Nos parecemos al pueblo de Israel, sí o no? Hermano, tenemos que ver, porque ese refrán aconseja no mostrarse perezosos, sino todo lo contrario, ser diligentes en hacer el trabajo pendiente. Si Dios dice hoy, es hoy. No es cuando yo diga, porque acuérdense del tiempo, pues. El tiempo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Dios tiene un reloj y ese reloj tiene un tiempo programado. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo su hora. Aún Jesús, Él también enseñó eso. ¿Se acuerdan cuando en las bodas de Caná de Galilea dice que se acabó el vino? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es que todo tiene su tiempo. Es que era el tiempo de que él iba a entrar, pero no era el momento. Y ella le dijo, ya tienes que entrar. Él dijo, no es mi hora, tiene su tiempo. Hermano, tenemos que saber eso. Tenemos que saber eso. Dios tiene su tiempo, Dios, y tenemos que respetar ese tiempo. Amén. Por eso el miércoles hablaba de las reuniones de la iglesia. Miren, luchemos. Yo sé que es difícil, no es fácil. Créame que yo también he sentido ganas de no venir un domingo. He sentido ganas de no venir un miércoles. He sentido ganas de no orar. Pero Dios ha establecido un tiempo aquí en esta iglesia local, ¿sí o no? Y tenemos que buscarlo. El no hacer lo que Dios dice, y cuando Dios dice, trae graves consecuencias. No significa que Él no perdona el pecado, sí lo perdona si nosotros nos arrepentimos, pero ese pecado que cometimos tiene que recibir su justo castigo, es lo que dice la Biblia. ¿Se recuerda de lo que le pasó al rey David cuando pecó? ¿En qué pecó el rey David? ¿Bajo qué contexto estoy hablando? Preguntando. Cuando él cometió adulterio con Betsabé. ¿Se acuerdan de esa historia? Él cometió adulterio, él pensando que no se iba a saber, porque él buscó la manera de cómo ocultar todo lo que hizo. ¿Se acuerdan que dice que Urías, el esposo de Betsabé, lo mandó a la guerra? Y él no quería ir, ¿no? ¿Cómo va a ir? ¿No? O lo mandó primero con su esposa, dijo, ¿cómo va a ir? Si el pueblo está en la guerra, ¿cómo voy a estar en mi casa ahí durmiendo? Y finalmente David dice, pues hay que mandarlo a la guerra para que lo maten, para que esto no se sepa. Se supo y trajo graves consecuencias. ¿Qué pasó? Mató al niño que ellos tuvieron. Hermano, hoy día estamos en tiempo de gracia, pero también hay corrección. ¿Se acuerdan que leímos que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación? Hermanos, Dios está hablando, nos está advirtiendo para que nosotros andemos en orden. Andemos en orden, porque la fornicación, el adulterio, estoy citando esos dos pecados, pero esos traen graves consecuencias. ¿Se acuerdan Jesús cuál fue el trato con la mujer adúltera? Él la perdonó, dice que ya no la condenó, pero sí le dijo algo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es más, cuando él sanó al paralítico que está en el estanque del estanque de Betesda, era un paralítico, y Jesús lo sanó, ¿se acuerdan? Y dice que después de eso lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y fíjense que estaba viendo que este hombre estaba paralítico porque pecó, no sé si él o sus padres. Puede ser sus padres o él, pero se acuerda que vimos que los pecados, sí, el pecado de los padres afecta
hasta la tercera y cuarta generación. Por eso prestemos atención porque como que se nos olvida todo eso, hermano, y afecta. Entonces dice, mira lo que él dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, porque si seguimos pecando, porque decimos, Dios me perdona, no pasa nada, hombre. Ya lo he hecho y no pasa nada. Ten cuidado, te puede llegar a ti, y si no, te va a llegar a donde más te duele a ti, porque Dios así trata. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque somos hijos. Si no fuéramos hijos, hermano, Él no nos tendría manera de disciplinarnos, de corregirnos. Pero no quiero hacerlo sentir mal. Pero todos llegamos a la vida de la iglesia desordenados, torcidos, mal. Y Dios quiere que nos corrijamos, o más bien Él quiere corregirnos. Él quiere cortar las maldiciones que puede arrastrar una familia. Oigan bien lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Está prestando atención? Dios quiere cortar con la maldición. Si no, se va repitiendo. Es una cadena, es un patrón que se va repitiendo. Hoy usted y yo tenemos la decisión de decir, creo en mi Dios. Presto atención a su palabra. Con la ayuda de mi Dios, por la gracia de mi Dios, voy a mantenerme íntegro, ordenado, y no dar rienda suelta a nuestras concupiscencias. Termino diciendo, Rimón Perez es para entender que Dios no puede ser burlado. O sea que cuando Dios te manda que hagas algo y no lo haces, aunque te arrepientas, hay consecuencias. O cuando Él te dice que no lo hagas y lo haces, hay consecuencias, graves consecuencias. Debemos de tomarlo en cuenta, debemos prestar atención. El significado de Rimón Perez. Rimón significa granada, pero la palabra Perez significa ruptura o desgaste. Es lo que pasó en esa jornada. En Rimón Perez hubo una ruptura, un desgaste. Porque si fuera nada más granada, cuando habla la Biblia de la granada está hablando porque la granada tiene muchas semillas, es para el crecimiento, la multiplicación. Pero cuando agrega el Perez porque hubo un desgaste con toda esa multiplicación, con todo ese pueblo. Rimón Perez quiere decir granada del quebrantamiento. Entonces aquí en esta jornada hubo una ruptura, un desgaste. ¿Ustedes han escuchado de eso? Ruptura, desgaste en las relaciones. Principalmente en el matrimonio. Ya esta relación está desgastada. Esta relación ya está rota. Porque uno de los dos cometió pecado. Recuerden, Dios sí perdona el pecado, pero va a haber disciplina, trae graves consecuencias. Por eso nosotros tenemos que prestarle atención a Dios. Amén. Miren, es verdad que nosotros batallamos, y todos batallamos. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué no cuando nosotros te creímos hubieras quitado toda la carne de pecado, todos los deseos, los malos deseos? Para no seguir esto, porque todos sabemos que hay codicia en nosotros. Codicia de muchas maneras. Y eso es pecado. Y yo a veces digo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no hiciste todo nuevo? Y no hubiéramos tenido esta lucha. Porque todos estamos luchando, estamos combatiendo contra nuestra carne. El apóstol Pablo dice que necesitamos fe para vivir en este cuerpo de carne. Cuando menos esperamos se levantan esas pasiones, esas concupiscencias, esos malos deseos. Y la manera de vencer eso, hermano, es por medio de la fe. ¿Cómo actúa la fe ahí? Es creyendo que uno está en la cruz con Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo
Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que está la fe ahí? Entonces, mire, todos prestemos atención, porque estamos siendo tentados a cada momento, a cada minuto. Estamos siendo tentados, hermano, pero recuerden que si caemos en el pecado, si caemos en la tentación, hay graves consecuencias. Tenemos que prestar atención a esa palabra. Y Dios lo que está diciendo es de que le creamos, que hay una vida que vence en nosotros, que es la vida del Hijo. Hermano, porque entonces si hacemos eso, si somos obedientes, tenemos fe, se cortan las maldiciones. Ya no hay visita de esa maldad hasta la tercera y cuarta generación. Se puede romper porque Dios es un Dios misericordioso. Pero recuerden, sí va a haber consecuencias. Por eso creamos en Dios, seamos obedientes a su palabra. Hermano, porque el pueblo, toda esa generación, fíjense hermano, de los 12 espías, solamente de ellos, 2 de ellos pudieron entrar a esa tierra. Vieron y entraron a esa tierra. Pero ¿y el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Toda esa generación, ninguno entró a la tierra. ¿Quiénes entraron? Solamente los niños. Los niños entraron a la tierra. Y ya estaba leyendo, entonces ¿con qué razón Dios dice que seamos como los niños? Porque de los tales es el reino de Dios. Porque si hablé mal un poco de los niños que de repente no quieren ir, pero los niños chiquitos, hermano, usted le dice algo y ellos son así. Son muy obedientes ellos. O sea, estoy hablando de niños de, no sé qué edad darles, pero usted le trae y ahí van. Ahí están, te ayudo, ahí estoy. Pero ya cuando entran en la edad de adolescencia, ya empieza a los 12, 13, empieza la rebeldía, ¿no? La rebeldía. Pero esos niñitos, hermano, usted le dice algo, es más, ellos todo lo creen. Ellos tienen fe, ¿sí o no? Usted le dice, le muestra, hijito, te trajo Santa Claus. ¿No? Usted le dice con papá, hijo, esto te regaló Santa Claus, los Reyes Magos. ¿Y qué dicen los niños? Lo creen. Aunque sabemos que es mentira, ¿no? ¿Cuándo es que descubren ellos que eso es mentira? Cuando crecen, ¿no? Estoy hablando usando eso en el aspecto positivo. Seamos como los niños. Creámosle a Dios. Nosotros venimos a esa reunión porque es un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que cambia, un Dios que fortalece al cansado. Amén. Y por eso, hermano, por eso cuando vengamos aquí, tengamos fe. Y si Dios convoca la reunión a las 10, los domingos, ¿qué tiene que hacer usted? Creerle, porque usted por nada del mundo tiene que decir, no voy porque, hermano, nuestra fe es de que venir a la reunión, Dios nos da vida. Hermano, Dios cambia las familias, no cambia, sino que más que Él restaura familias, Él cambia los corazones, restaura matrimonios, sana. Hermano, Él ha hecho milagros en este lugar. Él ha hecho milagros en nuestra vida. Amén. Aquí esta jornada fue algo triste porque hubo un desgaste. Hubo un desgaste. No desgastemos nuestra relación con Dios. Hoy tenemos que aprender lo que pasó con el pueblo de Israel y volvernos a nuestro Dios humildes, quebrantados y decirle, Señor, perdóname por no poner atención a tu palabra, por no tener fe, por no creer en ti, por no confiar en ti. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y oremos.
Señor y Dios, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, a no rechazar lo que tú has hablado. Señor, en este mediodía, Señor, he entregado tu palabra a tus hijos, Señor, como tú lo querías, Padre. Gracias, Señor, porque también nos muestras que eres un Dios que sanas, eres un Dios que restauras, eres un Dios que perfeccionas, porque eres grande en misericordia y lento para la ira. Señor, en esta mañana, Señor, rogamos para que sigas teniendo misericordia de nosotros. Queremos agradarte. Queremos, Señor, que tú te complazcas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ver la tierra y queremos entrar a la tierra. Es decir, queremos que Cristo se forme en nosotros, para que cuando se manifieste el reino, nosotros nos manifestemos con Él. Señor, es grande la lucha, es grande la prueba, es grande la tentación, pero tú peleas por nosotros. Por eso creemos que podemos guardarnos íntegros para ti, podemos guardarnos íntegros para nuestra familia. Señor, por favor, glorifica tu nombre en nuestras vidas. Gracias por esta mañana, por esta palabra que nos das. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.